Bueno, Google, ¿qué tal? Hola, bienvenidos al episodio de hoy de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre, un tema que ya preguntamos por redes que nos preocupa a muchos. Que la pregunta cuál vendría siendo. ¿Estamos siendo reemplazados por inteligencia artificial? Bueno, esto lo observamos, lo analizamos y venimos con eso en este podcast. ¿Los robots se robarán a nuestras esposas? Vamos a averiguarlo hoy. Bueno, eso lo averiguaremos enseguida. Pero antes de comenzar con todo esto, les quiero presentar a mi compañero de podcast, espectacular, apoteósico, una persona que no voy a decir más nada, sino lo voy a dejar presentarse. Él es Sergio Vera. Vera come pequeña, no como las motos. Importante definir Bueno, eso. sí. Sí, no tenemos patrocinante de motos, así que mira, no funciona. Por aquí Sergio Vera presentando el capítulo de hoy. Sí, Un tema bastante interesante, que es la inteligencia artificial. Coméntanos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que es un tema bastante interesante porque muchas personas se están como preocupando de que nos vayan a sustituir este conjunto de máquinas que ya están llegando a pensar como casi como un humano. Humanos. Uh-huh. Pero, ¿qué puedo decirte yo? Yo creo que todo depende de la perspectiva de que se evalúe el punto. Porque si somos sinceros, no es la primera vez que pasa. De que, esto es como otra revolución industrial. Que llevamos por, creo, si no me equivoco, por la cuarta. Y que, Sí. creo que ya es algo de adaptación de las personas. ¿Qué tienes tú que opinar sobre este tema? Yo simplemente voy a decir que si nos van a quitar los trabajos, nos van a matar y van a acabar con nosotros. No, pero hablando seriamente, yo siento que tiene mucho para aportar. Realmente yo no, por lo que hemos investigado y lo que hemos leído, pues sí está esa incertidumbre y esa pregunta, pero creo que hay muchas herramientas y posibilidades que pueden ofrecer ante el día a día. Sí hay algunas que puedan sustituir, pero realmente es... O sea, porque si nos ponemos a hablar de qué es una inteligencia artificial, la inteligencia artificial son máquinas, como dijo Sergio, por decirlo así, la capacidad de máquinas para realizar tareas que normalmente llevan mucho tiempo a un nivel y a una rapidez que digamos que la inteligencia humana no la hace actualmente, pues, o la estándar, por decirlo así. O que puede llegar a pensar igual que una persona. Digamos un pensamiento más estándar, un pensamiento... O sea, ¿qué te puedo decir? Es como inteligente, pero tal vez quitándole un poquito de la parte creativa del hombre. No, de la persona. Y la misma emocional, porque las inteligencias artificiales no tienen emociones. Y a veces eso influye mucho en el tema de cómo actúes o cómo recibas algún tipo de información. Entonces, por eso quisimos indagar un poco más en este tema. Y ya podemos como hablar un poco más de cómo la inteligencia artificial ha afectado a la educación y al ámbito laboral, que me parece que son dos espacios que son bastante importantes. Y si nos ponemos a hablar, pues yo creo que en la educación, algo que se vio mucho ahorita actualmente es que dijeron que hacían a los estudiantes un poco más flojos porque realmente la inteligencia artificial hasta te monta la presentación de PowerPoint y la tesis y todo, y mientras que nosotros en las épocas de las cavernas estábamos haciendo en pergamino, haciendo nuestras presentaciones. Ay, tampoco así. Bueno, a mí me gustaba hacer mis presentaciones en PowerPoint, que daba... Yo siempre los mariconeaba porque pasaba al siguiente y ponía las transiciones, que si una estrellita, giraba, marico. Bueno. Los profesores me miraban con cara de ¿qué le pasa a este huevón? Pero bueno. Pero era chévere. Pero yo veo una oportunidad en ese sentido, ¿sabes? Porque digamos que la inteligencia artificial no es que vaya a sustituir a un educador, pero que puede ser como un tutor especializado, me refiero. Es como si el estudiante recibiera información
digamos, como pruebas aparte de la inteligencia artificial, y esta recopilase como las cualidades de cada estudiante y dar una data que un educador pudiese sacar para educar al niño de acuerdo a sus, digamos, Necesidades. habilidades. Y habilidades. No, habilidades Ok. más que todo, ¿sabes? Porque no todo, porque esa es una cosa que no, de la educación que ya está como arcaica. Que es algo estándar, me parece a mí, pues. No todos aprendemos igual. No. Y ni todos tenemos los mismos gustos y Es preferencias. totalmente cierto, sí. Sí, o sea, me parece que estoy muy de acuerdo con lo que dices porque sí va de ese mismo tema. O sea, es justamente contribuir y darle más herramientas al estudiante como para que se pueda desenvolver de mejor manera en todo su entorno estudiantil, porque de eso va. A veces hay trabas o cosas que simplemente pues van más de lo que un profesor o la misma institución puede abarcar, y yo creo que esto es una herramienta que a todos, porque no solo es al estudiante sino al mismo profesor y demás, les puede ayudar bastante, y por ese lado yo siento que es más lo positivo que lo que realmente piensan, porque llegaron a decir que es esto que yo comenté al principio, que la flojera, que el hacer los trabajos de más, pero no vamos a mentir, no nos vamos a caer en mentiras, no nos vamos a caer en mentiras. Aquí mucha gente de que es de Latinoamérica, yo creo principalmente, ha hecho trabajos sacándolos del Rincón del Vago, por ejemplo, y ahí están los trabajos completicos, desde introducción hasta... O pagándole a otra persona. O pagándolo... No, bueno, hasta ahí no llegué. Yo siento que eso ya es de gente millonaria. A mí me pagaban. Ay, Pero ¿qué te puedo a mí me decir? pagaban. Ni. Sí, muy inteligente. Bueno, de algo tenía que vivir para comprar en la cantina. Bueno, sí me parece. No, O sea, tú hacías trabajos por empanadas. posiblemente sí. Me gusta. Eso de verdad que es un buen plan de negocios. Pero bueno, en general pues me parece bastante bien y cómo se puede utilizar. Pero si nos ponemos a pensar en el ámbito laboral, ¿qué piensas? O sea, para ti, ¿qué piensas que está haciendo por las personas ahorita? Cónchales, pues el ámbito laboral es algo más controversial, dado que la gente está asustada de que nos vayan a sustituir, ¿sabes? Y Ujú. pues de cierta manera sí puede pasar con muchos puestos, no es algo que se deba negar, porque es algo que siempre ha pasado. Cuando empezaron a aparecer las primeras máquinas, pues muchas personas fueron desplazadas, pero ya es como depende de la capacidad de adaptación de cada individuo, ¿sabes? Porque alguien tiene que gestionar esas máquinas. Y es ahí donde aparecen, digamos, mejores puestos de trabajo y más requieran un mayor nivel de profesionalización. Porque O sea, disculpa que te interrumpa. O sea, podríamos decir que los trabajos, o sea, la inteligencia artificial va a disminuir algunos trabajos, o sea, los puede sustituir a esas personas, pero a su vez también está generando otro tipo de trabajos que antes no se presentaban, porque realmente es un sistema y es un, digamos, es un... Este tipo de máquinas, por llamarlas así, necesitan a alguien que esté detrás, como tú mismo lo dices. Entonces yo siento que es como sí, pero no. O sea, porque algo que a mí justamente que tú estabas hablando y me dio mucha risa pensarlo, fue que, yo no sé si tú te acuerdas en La Fábrica de Chocolate, la película. Ajá, de Willy En La Wonka. Fábrica de Chocolate Ajá. de Willy Wonka, sí. Yo no sé si te acuerdas que dentro de la historia, el papá del personaje principal, él se quedó sin trabajo de la fábrica de chocolate porque llegó una máquina, un brazo robótico, que justamente empaquetaba todo más rápido que una persona y mucha gente se quedó sin trabajo. Ujú. Entonces te pones a ver, no es algo que es nuevo, como tú lo dices, y sé que es una película, pero es algo real. Eso es algo que Que sí a pasó nivel en de realidad. Eso fueron cosas que Sí. pasaron durante la revolución industrial, que muchas Exacto. personas se quedaron sin trabajo, hubieron las huelgas y todo el tema. Claro, en ese entonces tal vez fue un poquito más agresivo, dado que los mismos derechos laborales no estaban muy arraigados, pero eso también es como una oportunidad de que las personas se puedan profesionalizar un poquito más y conseguir puestos de trabajo que no sean tan explotador, ¿sabes? Ok, sí, me parece. Pero sí, por ejemplo, ya en muchos países hay robots que son mesoneros. Ujú. Y entonces, claro, eso sí puede generar un problema porque, coño, por ejemplo, los pobres venezolanos que somos nosotros que nos vamos, lo primero que conseguimos puesto de mesonero.
Entonces, coño la madre, nos botan también de ahí. Pero bueno, eso Viviendo también el da como... sueño, viviendo el Viviendo el sueño. sueño. No. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Es cierto que muchas personas se van a quedar sin su trabajo, pero depende más de todo, digamos, del proceso de adaptación de las personas. Sí, o sea, porque otros puestos se van a iniciar. claro, pero el tema también es que habría que ver, porque sí siento que es un factor importante que los nuevos puestos, por lo menos que se lleguen a abrir, van a ser más relacionados a tecnología. O sea, como los desarrolladores, los mismos científicos de datos y los que son expertos en robótica. Entonces, yo creo que ahí hay como un espacio, digamos, donde las personas que si nos ponemos a hablar un poquito más de pensar ya en casos particulares, ¿sabes? De nuestros padres o amigos, cómo se verán afectados por esto, porque realmente nuestros padres, al día de hoy, que se pongan a comenzar otra vez a estudiar algo de tecnología o tener que automatizarse en ese espacio, yo sé que todos tenemos que mejorar y cada día y ir más con la evolución y la tecnología y el futuro, pero no sé. O sea, por ejemplo, te hablo del caso mío, de mi mamá, por ejemplo. Mi mamá, ella tiene trabajando toda su vida, ella hace todo, o sea, ella siempre ha trabajado en sus diferentes puestos de trabajo, ella se ha encargado directamente de todo, no de tener a una herramienta tan, digamos, potenciada como es ahorita la inteligencia artificial. Y que tú me llegues y me digas un día que la empresa en la que estoy trabajando, o sea, y en este caso ponte que esté trabajando mi mamá, me dice que todo el trabajo que ella hace diariamente, una inteligencia artificial lo hace en menos de un día y le sale mucho más económico, al punto que pueden ser que hasta ni tuvieran que pagarle a nadie, sino simplemente contratar el servicio. Entonces es cuando tú dices como que, ajá, y en ese ámbito, ¿ahora qué pasa? O sea, porque a mí me pasa con mi mamá. O sea, mi mamá es muy avanzada y mi mamá sabe mucho. Pero mi mamá también me escribe para ver dónde está a veces el botón de Windows, dónde en la computadora, cómo hacer ciertas cosas en la computadora. Hoy justamente me dijo, bueno, yo tengo Spotify, pero yo pongo una canción, pero al final no se da play. Y yo como que, bueno, o sea, es un tema que yo siento que es importante de anotar porque por lo menos para nosotros sí puede ayudarnos mucho. Sí puede ayudarnos tanto hasta el mismo desarrollo de este podcast. Pero en el tema de... Que por cierto, este podcast está patrocinado por... Por ChatGPT. ChatGPT. Muchas gracias. En verdad no estamos hablando nosotros, está hablando un robot. No, pues, ¿te ¿qué te puedo imaginas? decir? Sí, no. Pero bueno, la Es cuestión es... posible, pero por ahora no. Por ahora no, porque queremos que nuestras voces no sean utilizadas aún. No es dominio público. Sí, no es dominio público. Entonces, bueno, nada, o sea, yo siento, no sé en tu caso que si tú tienes a alguien cercano que haya pasado o que sientas que le pueda afectar o algún cuento. No, es que cualquiera puede ser afectado por esto. Pero como te digo, personas ya mayores se les hará muchísimo más difícil adaptarse a todo esto. Porque no todos los profesionales se pueden salvar de ser desplazados ante estas revoluciones. Ujú. Digamos, profesionales muy arrechos en sus áreas, hace años pudieron haber sido desplazados por lo mismo, por anteriores actualizaciones, nuevas revoluciones. Pero también hay que ver que mucha gente se le puede facilitar el trabajo, como fue la aparición de las computadoras. Muchos administradores pensaron que iban a ser botadísimos. Es verdad. Fue el caso de mi mamá. Pero mi mamá feliz después con su computadora, porque ella tenía que hacer todo en máquinas de escribir y a mano. Y un solo error y eso era empezar desde cero. Empezar de cero, literal. Entonces ahorita nada más clic, clic, ya. Esa es la cosa. Y muchos profesionales se pueden ver beneficiados y dar como una mejoría en la calidad de vida de las personas, como fue el tema de educación. Ok. Que muchos profesores se pueden tener el miedo de ser reemplazados, porque es algo que hasta en las mismas películas se ha mostrado. No sé si tú has visto películas futurísticas donde los chamos solamente se ponen unos audífonos y miran su computadora y ahí tienen un profesor que les da
la clase. No, qué Pero loco. ese profesor absorbe una data y le da material a un profesor, a un ser humano, para empezar a instruir a los estudiantes y ver más o menos qué funciones pueden cumplir en la sociedad. Algo más, Sí, un poquito cuadradito, pero pueden educar a la persona. sí, o sea, es Porque decir, digamos que, como sí, tú... digamos que hay Ujú. personas que nunca explotaron su potencial porque desde el colegio les estaban con la mentalidad cuadrada de que las cosas tenían que ser así, asado y asá. ¿Sí me entiendes? Ujú. Sí, sí. Que en realidad tenían como un futuro para otra cosa, pero no pudieron explotar porque se les enseñó de chiquito que no, que las cosas son así. Claro. Bueno, en general yo creo que no todo es malo, como tú mismo dices y todo lo que estás comentando, pero ¿cómo es eso? La palabra clave que tú mismo lo has venido comentando varias veces es cuestión de adaptación y ver cómo va todo. Pero bueno, si nos ponemos a pensar, esto no es algo que solo apareció y listo. O sea, yo siento que esto es algo que, bueno, que va a venir con múltiples avances y investigamos un poco a ver si qué avances tecnológicos, bueno, han hecho posible esto que tenemos hoy, que es la inteligencia artificial, y ver qué tendencias hay. Así que, por ejemplo, yo dentro de lo que investigamos, algo que habla mucho y le hace mucho hincapié es el tema de que la inteligencia artificial tiene un nivel de capacidad de procesar todo tipo de datos a una velocidad que realmente hasta para el ser humano más superdotado no es tan fácil. Y poder darte como respuestas personalizadas o el mismo desarrollo es algo que también hacen como el énfasis y como el detalle de por qué esto va a seguir mejorando y cómo esto va a exponerse a diferentes áreas, porque no es solamente como en el chat GPT, que en el chat GPT tú escribes, tú puedes hacer de todo, porque en el chat GPT puedes hacer de todo, pero también llegamos a la parte de que el tema de que tenemos parte de videos, o sea, como ya estamos entrando a editores de videos que hacen completamente toda la edición de un video de manera automática. O sea, es impresionante. En cuestión de minutos, algo que puede llevar días. Tenemos el tema también de lo que viene siendo lo mismo, el mismo desarrollo volumétrico en 3D para los videojuegos. Y yo creo que, no sé, siento que hay muchas cosas que se prestan para hacer más eficiente, pero también para poder ayudar a que el resultado de lo que tú vayas a hacer sea como mucho mayor. Claro, ahí estás pasando, ya que lo comentas, es un tema interesante y que se relaciona con lo de que si los profesionales van a ser desplazados. Y es que también, por ejemplo, ahorita se utiliza la inteligencia artificial en áreas de música, película, para colocar, digamos, la data de la película, de la canción y ver si va a ser exitosa y si va a gustar. Claro. Y ahí entra algo muy interesante, porque antes eso era algo que llevaba un estudio de mercado y toda la cosa, que se tenía que analizar con personas y se buscaba un profesional para hacer eso. Y ahí puede entrar el miedo de que ese profesional sea desplazado. Pero la situación entra en cuanto en si sabes introducir esa información a la inteligencia artificial. Porque tú muy bonito, le metes la información de la película, de la música, lo que sea que quieras que evaluar si va a tener éxito, pero si tú no utilizas las palabras correctas, pues no te va a lanzar la información, por supuesto, digamos, optimizada. Entonces ahí es donde ese profesional se tiene que reeducar, se tiene que actualizar para él saber introducir esas preguntas a la inteligencia artificial y mantener su trabajo. obvio. Entonces, ahí es una cosa. Y eso me pareció súper interesante porque Disney, por favor, contrata inteligencia artificial. ¿Qué estás tratando de decir? No, no te metas con Disney, por favor, porque puede ser un patrocinante en algún momento, Sergio. Ah, no, pues, ¿qué te puedo decir? Vamos a quemar. No. Esto no, el de quemar viene pronto, viene pronto. Si lo piden las 4 personas que nos escuchan, viene pronto. Ah, bueno, me encanta. Pero bueno. Señora ¿sabes? Glenda, patrocínenos. Sí, mi mamá, gracias. No deberíamos decir su nombre porque es dominio público, pero bueno, gracias. Bueno, está bien. Pero bueno, nada, yo quería también, algo que leí que me pareció interesante son sobre los mitos, porque realmente
hay muchos temas de rumores o exageraciones que dicen de la inteligencia artificial que mira, ¿será que la inteligencia artificial va a agarrar emociones y nos va a reemplazar y se va a apoderar de nuestro cuerpo y cosas O nos así? destruirá a O todos. nos va a destruir, porque yo creo que Thanos no hizo mal en querer destruir la mitad del mundo. Yo solo dejo esto aquí, yo no lo voy a decir. Thanos, No, pero mira, yo creo que no es tanto miedo a la inteligencia artificial, sino a las personas que sepan manejarla. y Y cómo la que se maneje. quieran hacer, y cómo la manejan. Ujú. Exactamente, porque nos pueden hacer la destrucción total, destrucción total, total. Sí, porque, Entonces, ajá. claro, sí, porque es que el tema es que la forma en que utilizan la inteligencia artificial puede ser una forma, digamos, correcta o una forma no correcta. Porque a veces algo que mucha gente dice, y yo lo leo constantemente, es si la inteligencia artificial va a llegar a ser peligrosa y convertirse en una amenaza para la humanidad. Y puede ser una preocupación, digamos, Un poquito el- real. un poquito real, sí, pero yo siento que a nivel de diferentes artículos que leí sobre expertos, ellos hablan sobre que ellos buscan que la inteligencia artificial llegue a un punto, pero en que también sea lo más responsable y utilizada de la mejor forma, pero no llevándola a dejar que cree emociones, que ese es un tema que yo me impresiona que puedan llegar a generarle algo que emociones, porque yo siempre he visto, mira, lo he visto en series como Los Padrinos Mágicos, que me viene a la cabeza, la he visto en series como en varias series de Disney también. Ah, bueno, en la misma película de Wall-E. En la misma película de Wall-E vemos un claro ejemplo de cómo una inteligencia artificial, que era la que manejaba toda la nave, toma sus decisiones y ahí dice, no, mira, El yo llego mismo acá. Wall-E es inteligencia artificial. El mismo Wall-E es inteligencia Y se artificial porque enamora tiene de Eva. emociones, se enamora Eva. de... Ay, de Eva. Esa es una relación muy trágica. Yo no sé, no hablemos de eso, ¿Qué son relación es traumas. trágica? Entonces, ajá. Sí, sí. Pero Entonces, bueno, bueno, ¿sabes? Hablando de esa película, es otro mito posible realidad que me preocupa. Que la inteligencia artificial nos facilite todo, pero todo ok, demasiado. Y ok. nos terminemos convirtiendo en obesos que En no una quieren hacer silla. nada. Sí, Sí. entonces eso es otra cosa que sí puede ser un mito posible realidad. Si la Si inteligencia seguimos artificial así. nos regala todo. Bueno, es que, por ejemplo, algo que yo vi, estuve viendo, porque tú sabes que TikTok nos escucha, ¿no? Entonces, porque los que piensan que los celulares y que las aplicaciones no nos escuchan, mira, yo lo lamento mucho, pero a nosotros nos escuchan. El algoritmo nos escucha y cuando uno quiere algo, uno se lo menciona hacia el teléfono y a los días te va a aparecer publicidad referente a eso, te lo digo. Haz la cuestión, pruébalo. Pero bueno, la cuestión es que a mí me salió en TikTok, justamente yo investigando, sobre una nueva tecnología, creo que fue en Japón, que tú aplaudes y las sillas en una oficina se organizan y se guardan todas debajo de la mesa. Es como decir que todo el mundo salió de la reunión, dejó las sillas todas desordenadas y tú aplaudes, apagas la luz y cuando ves todas las sillas están organizadas. No, Y ya, yo es me que digo, Japón tiene otra cosa a nivel en cuanto a inteligencia artificial, que te digo que es otro level. pero ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿es querer avanzar o querer ser flojo? Porque mover una silla, ¿qué te cuesta? O sea, es una cosa como que, Dios mío. Entonces es ahí donde yo digo que es donde yo siento que está ese límite o ese equilibrio entre que la inteligencia artificial te está ayudando o, bueno, es que si nos ponemos a pensar, yo no sé si tú has visto en TikTok, por ejemplo, los videos de los mismos japoneses, creo que son, de entrando a su casa y limpiándose con 25 máquinas. O sea, tienen una máquina para meter las pantuflas, tienen una máquina para dejar el cepillo de dientes para que se limpie, Ah, no, tienen pero otra eso ya máquina. son algunos que son como demasiado, too much. Claro, pero existe, porque es algo real que estamos viendo. O sea, literal es una máquina para hacer todo. Cuidado, o sea, tú solo respiras. Entonces digo como que, ¿sabes? Es como,
¿Eso a qué nos lleva? A nunca, a dejar de hacer las cosas, a casi que todo nos los hacen. Porque ahí tú Ujú. tienes por lo menos todo el tema de la aspiradora que es la robot que anda Yo por la quiero casa. esa. Mm. Esa sí, Sí, yo la bueno. quiero. Yo he ido a casas que la tienen, pero en cierto punto siento que a veces todavía no son tan inteligentes. Aquí voy a dejar un tema. No, todavía no son tan inteligentes. Se chocan mucho con todo. Conmigo principalmente. Gracias. Bueno, pero que eres un intruso en la casa, entonces te están limpiando. Ah, imagínate tú. Pero Trae bueno, gérmenes de afuera. ¿qué te puedo decir? Principalmente es un tema que lo quisimos abarcar porque hay mucho que viene. O sea, esto es el simple comienzo. O sea, realmente ahorita hay demasiadas cosas. O sea, hay tanto en el área de, como dijo Sergio, del tema del diseño, hay demasiadas herramientas ahorita en la edición de video, de toda la creación de cinemática, toda esa área también, porque no es solo en el desarrollo de, digamos, como ChatGPT que te permite sacar información, desarrollar guiones, calendarios de contenido, pero también hay mucho más y se están expandiendo cada día más. Así Y que de cierto, estudien, muchachos, estudien, porque sí, de eso depende su puesto de trabajo. Y es para que les verdad. paguen más también, porque no todo el mundo sabe utilizarlas por ahora. Y quizás, si tú sabes utilizarla, pues hagas la diferencia y tu sueldo también sea diferente y prometedor. Porque, Excepto si vives en bueno, Venezuela. algo que yo quería comentar rapidito acá es que aquí en España, por ejemplo, se vive muy bien siendo programador. ¿Sí? Ujú, Es algo que imagino. está relacionado, no sé si directamente, pero está relacionado con esto. Y es un trabajo que realmente es un trabajón, sí, pero es el tema de lo que venimos hablando. Yo siento que el futuro es todo el tema con la tecnología y... Sí, los programadores ahorita están ganando Ujú. muchísimo. Yo he tratado de ver, pero ay, yo veo todo eso y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, obvio, porque es No, que para uno, que a nosotros inicialmente pues hicimos nuestras carreras, porque ya somos personas ancianas, Sergio, este... no, pero yo vi algo de programación en la mía. ¿Qué te pasa? Ah, Para correr modelos bueno, económicos. no, pero yo no vi nada que ver. O sea, ¿Qué te pasa? Estás desactualizado. Arquitectura, por favor, bueno, que te actualízate. escuchen, Aunque, ¿qué que puedo te decir? escuchen. Economía tiene un pensum de 1980 y pico. Uf, Entonces, ajá. soñado. Pero Uf, bueno, uf. principalmente yo creo que yo voy a dar mi conclusión y luego la va a dar el señorito Sergio. Yo siento que al tener una buena comprensión e investigar bien sobre este tema, o sea, podemos observar que tiene sus pros y contras, pero que todavía está en desarrollo, que todavía vienen muchas cosas y que todos podemos estar abiertos a recibir y ver qué es lo que viene y cómo nos puede ayudar. Mientras que las personas que estén desarrollando esto lo estén haciendo de verdad con un objetivo, que sea un buen objetivo y sea para lo que sea y no tornarse algo destructivo, que no lo sabemos, la máquina no puede matar. Pues simplemente nada, seguir adelante y ver qué viene, porque yo creo que esto es del futuro. Y además, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero era una serie bastante vieja que pasaban, bueno, no me recuerdo ahorita, y enseñaban mucho de esto. O sea, lo que falta son los... ¿Qué? Black Mirror. No, es una comiquita, que es la que tenía los supersónicos que ellos, Ah, siempre se habla de que, o sea, ellos vivían en el futuro y aún al día que estamos hoy, el futuro que ellos representan todavía no lo tenemos. Entonces, pero hay muchas cosas, muchos guiños, digámoslo así, que ellos han enseñado que ya están presentes y bueno, hay que ver qué viene. hablando de los supersónicos, hay una teoría que siempre me gustó de esa serie. Y es que, ¿te acuerdas que ellos vivían en casas en el aire, no? Sí. Y decían que era porque la Tierra se había destruido por la guerra. ¡Ah! Eso yo no lo sabía. Sí, mira, madre teoría, madre teoría. Y tú lo piensas, Ay, ellos nunca bajaban de esas casas en el cielo. no, es verdad. Ujú. Ellos siempre se iban en el carro para las casas de los demás y así. ¡Ah! Uy, qué miedo, Piensa en no. eso, piensa en eso. Pero sí, Ay, en conclusión, no es algo que tengamos que tener en miedo. O sea, sí, depende de quién lo use. Pero es algo que ya todo depende del proceso de adaptación de cada quien. Pero puede dar mejores puestos de trabajo, mejores ingresos. Claro, sí. también todo depende de cómo se llame
de la actualización y del trabajo de los demás. Es que en serio, alguien le llegó a echarle grito. Sí, están gritando por la ventana. Pero bueno. Caso normal de la calle. Bueno, esto es aquí están viendo. O sea, esto es estar en espacios, entender, yo estoy aquí en un país, Sergio está en otro, y bueno, la cultura, tú sabes, los gritos, la broma. Entonces... No, pero igualmente, Roberto se encerró casi Sí. que en un closet Sí. porque hay un partido de fútbol y la gente está gritando. Cuéntanos de Sí. quién es el partido, Roberto. Ay, bueno, ahí el partido es de fútbol y Y está unos se jugando... visten de blanco y los están- otros de... No, no me sé el color de los uniformes, Sergio, no hagas esto conmigo. O sea, yo simplemente sé que está jugando España, creo que... Ay, no sé. Sé que están jugando dos grupos, equipos de España. No, en serio. No, dos equipos. ¡Wow, Roberto! ¡Wow, Dios No, mío! pero puede ser algo internacional, o sea, puede ser España contra no sé quién más, o sea, no vengas tú. O sea, Pero yo de estoy bola diciendo, que van a ser dos equipos. pues no lo sé. La vida es diferente, Sergio, la gente cambia. Déjame paz. Estas cosas se hubieran podido resolver si Roberto hubiera estudiado con inteligencia artificial. Sí, es verdad. Ujú, Aunque bueno, ujú. pero no pasó. Entonces, hemos aquí personas que nos estamos adaptando. Nosotros somos dos personas en búsqueda de la felicidad y la No, inteligencia ya. artificial no nos va a traer eso. Así que bueno. Bueno, entonces, bueno, esto fue un capítulo súper interesante de la inteligencia artificial. No sé si quieres algo más que decir. Bueno, nada, que esperamos que, bueno, los que estén escuchando esto les haya gustado. Cualquier acotación que nos quieran hacer, nos pueden escribir en nuestras redes. Estamos publicados en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube. Y Apple bueno, Spotify. sí, Sergio con su Apple Spotify. Y y posiblemente después nos pondremos en OnlyFans. Uno nunca sabe qué puede venir. Pero bueno, simplemente Qué fuerte. agradecerles por todos los comentarios y apoyo que nos han dado. Y bueno, iremos mejorando con cada episodio. Poco a poco. Poco a poco. Y bueno, esto fue el podcast de Sergio y Roberto, dos bros. A distancia. Sí. Rise Bueno. and shine. Rise and shine, adiós, buenos días, buenas tardes, buenas noches.